Saludos mis atrincherados, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de un artículo que, hace poco han escrito exigiendo prietos en la serie Shogun. Antes de empezar, ya saben que no deben olvidar darle like, comentar y compartir los videos si es que estos les gustan y claro, suscríbanse que es gratis y a mí me ayudan muchísimo con eso. Quiero agradecer a la señora Maca por su generoso donativo y a The White Lady también por lo mismo. Gracias por el apoyo. Yo sé que algunos me van a reclamar por hacerle caso a semejante disparate, pero esto no es para nada raro y seguro algunas personas pueden creerse estas cosas, pero no. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de un artículo que se puede leer en varios medios digitales que se titula ¿Dónde están los negros en Shogun? Escrito por un tal William Spivey, donde, según él, muestra evidencia contundente de que habían prietos en Japón en la época en la que está ambientada la serie Shogun, que en Latinoamérica se puede ver mediante Star Plus y Disney+, mientras que en España solo en Disney+. Inspirada en la novela de James Clavell, esta serie viene a ser a su vez un remake. En 1980, Shogun fue llevada a la TV, protagonizada por Richard Chamberlain, y fue un éxito. Spivey aprovecha para criticarla desde su a todas vista óptica progre, diciendo, reforzó el tropo del Salvador Blanco, demasiado común en el cine, la televisión y los libros de historia. Hay que decir que el buen Spivey no arranca su publicación hablando de la serie, sino que inicia con un supuesto proverbio japonés. Para que un samurái sea valiente, debe tener un poco de sangre negra. Pues al parecer este proverbio nipón sería más falso que billete de $3. Bastaría con googlearlo para que aparezca, pero no existe. Si alguien puede corroborar su existencia, me avisa en la caja de comentarios, pero hasta donde he visto, no. Este señor arranca con una mentira. Después de una pequeña introducción donde sigue hablando de la serie, me refiero a la serie actual, y dice que será un cambio cultural radical con respecto a la versión de 1980, ya que esta fue realizada desde el punto de vista de los occidentales, mientras que la versión 2024 al parecer correspondería al punto de vista de los japoneses. Entonces, de arranque y sin rodeos, Spivey suelta la pregunta: ¿dónde está el pueblo prieto? Incluso trata de darle peso a su interrogante diciendo, no pregunto por el deseo de ver una representación que no fuera históricamente precisa, pregunto porque había gente prieta en Japón en 1600 y antes. Luego insinúa que los japoneses reescribieron su historia borrando a los prietos de ella. Según múltiples fuentes dice, el artículo original se publicó en la web Medium, que te exige tener una cuenta para leer completa la publicación. No tengo cuenta, así que no pude leer hasta el final allí. Leí el artículo completo en otro lado. Por lo tanto, no pude verificar las fuentes, si es que Spivey las indicó al final. Entonces prosigue y dice, uno de los primeros shogunes de la vida real, Sakanoue no Tamuramaro, 758 a 811, era prieto. Aunque otros lo negaban, existe un consenso sobre que no era un japonés puro y a menudo se le considera descendiente de los Ainu, el pueblo indígena de piel más oscura del norte de Japón, que fue sometido a asimilación y colonización forzada. En internet podemos encontrar que Sakanoue no Tamuramaro fue un general japonés y shogun durante comienzos del periodo Heian de la historia de Japón. Fue hijo de Sakanoue no Karitamaro. Según el Shoku Nihongi, un registro histórico oficial, el clan Sakanoue desciende del emperador Ling de la dinastía Han China. Eso explica por qué dicen que no fue un japonés puro. El árbol genealógico del clan Sakanoue muestra que Tamuramaro es un descendiente de la 14ª generación del emperador Ling. Otras investigaciones rastrean los orígenes del clan Sakanoue en el continente asiático, posiblemente a través de Baekje. Yo les pregunto, ¿a quién le creo? ¿Al Shoku Nihongi, un registro histórico oficial, o a este sujeto?
Habla de los Ainu, describiéndolos como pueblos indígenas de piel oscura, y por eso, al afirmar que Sakanoue no Tamuramaro era Ainu, tenía que ser prieto. Y no, los Ainu no son particularmente de piel oscura y mucho menos de ascendencia africana. No comparten ningún fenotipo genético o de otro tipo con ningún grupo étnico de África. Y no está claro si los Ainu como etnia existían en ese tiempo. Aparecen históricamente mucho más tarde. Y aunque digamos que los Ainu eran oscuritos y estuvieran por allí en la época en la que está ambientada la serie, pues no tendrían por qué aparecer. Hokkaido no es locación histórica en la historia ficticia que Shogun está representando. Hokkaido ni siquiera fue propiamente parte de Japón hasta el siglo XIX. Antes de eso, en esos territorios donde los Ainu vivían, Japón extraoficialmente gobernaba, comerciaba, colonizaba, conquistaba. Y China le dio permiso a Japón para hacerlo. Los Ainu lucharon contra el colonialismo feudal japonés de la región durante siglos y continuó en la era Sengoku, pero no hay muchos testimonios del pueblo Ainu por otros lados. Luego insiste con el color de piel de Tamuramaro, argumentando esta vez con la afirmación del historiador Mark Hyman, quien describió una estatua en honor a Tamuramaro en su libro. Como se ve en el templo donde fue honrado, la estatua de Maro era más alta que la de sus compañeros, escribió Hyman. Su cabello era rizado y apretado, sus ojos eran grandes, muy separados y marrones. Sus fosas nasales estaban ensanchadas, su frente más ancha, sus mandíbulas gruesas y ligeramente protuberantes. Por desgracia, el mismo Spivey reconoce que esa descripción no tiene cómo ser comprobada, ya que en la actualidad, después de varios incendios, la estatua ha sido reconstruida varias veces y pues, al parecer, debido a eso, hoy en día no tiene ninguno de los rasgos negroides descritos por Hyman. Entonces, si no hay estatua, no puedes probar que era la representación de un hombre prieto. Qué casualidad que, al ser reconstruida justo en el caso de ese monumento, los meticulosos japoneses decidieron alterarlo, a tal punto que ya no se parece en nada al original. ¿Es que están reescribiendo la historia? En todo caso, sin la estatua ya no tienes argumento para validar la descripción del tal Hyman. El buen Spivey apela a los historiadores quienes afirman que existieron africanos en Japón. Dice lo siguiente: el número probable de prietos que llegaron a las costas de Asia puede estimarse en cierta medida por la amplia zona en la que se encontraron en ese continente, según Luis Mailou Jones. Spivey continúa: los historiadores nos dicen que hubo un tiempo en que se encontraron prietos en todo el continente, desde países del sur de Asia que bordean el Océano Índico y a lo largo de la costa este hasta Japón. Son muchas las historias interesantes que cuentan quienes llegaron a aquella lejana tierra que en aquella época llamaban Zipango. Uno de los personajes más destacados de la historia japonesa fue un guerrero prieto llamado Sakanouye Tamuramaro. Insiste con su samurái prieto, pero cede un poco al decir si Sakanoue no Tamuramaro era prieto o no, no se resolverá aquí, pero la existencia de prietos en Japón en el periodo que describe Shogun no está en duda. Efectivamente, en eso hay que darle la razón a Spivey. Sí hubo prietos en Japón, pero eran todos esclavos. Aquí Spivey saca una extraña carta. Dice que los barcos que llegaron a Japón eran holandeses, españoles, portugueses y franceses. Reconoce que los barcos británicos no solían tener marineros prietos hasta después de 1800, pero dice que los holandeses a menudo, es decir, que era muy común que los barcos de esa nacionalidad tuvieran marineros prietos entre su tripulación en el año 1600. Habla de la serie y dice que uno de los personajes, llamado Blackthorn, se basó en el de la vida real, quien desembarcó en Japón en 1600 en su barco de Liefde, navegando bajo bandera de Holanda. Continúa con su teoría de los marineros prietos y dice: un grupo de comerciantes de Rotterdam, anteriores a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, encargó 5 barcos en la expedición a Japón,
de los cuales solo uno desembarcó con 25 supervivientes. Si bien la Compañía Holandesa de las Indias Orientales habría utilizado tripulantes prietos, no tengo pruebas de que Adams o Blackthorne hubiera tenido tripulantes prietos. Sobre esto de los marineros prietos, Spivey es sincero al decir la compañía habría utilizado tripulantes prietos, pero los holandeses no eran de ninguna manera respetuosos de la gente de raza prieta. Países Bajos esclavizó gente hasta 1873. El 1 de julio es la fecha en la que se conmemora la abolición formal de la esclavitud en Surinam y las Antillas neerlandesas en el año 1863, aunque en la práctica los esclavos trabajaron en las plantaciones otros 10 años más, hasta dejar de estar legalmente bajo supervisión del Estado. El comercio atlántico de esclavos suele dividirse en dos épocas, conocidas respectivamente como el primer y segundo sistema atlántico. Durante el primer sistema atlántico, la mayor parte de los comerciantes fueron portugueses, quienes ostentaron un cuasi monopolio de este tráfico, aunque los comerciantes holandeses, ingleses, españoles y franceses también participaron en el comercio de esclavos. Este es un dato sacado del libro The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1880, Trade, Slavery and Emancipation. Si bien es cierto que en el siglo XVII en Holanda los prietos libertos podían incluso casarse con mujeres blancas, tampoco es que vivieran como iguales de los blancos. En esa sociedad la discriminación era visible. Tampoco vamos a pensar que los libertos eran millones. La realidad es que eran muy pocos y que fuera habitual verlos de marineros me parece uno de los delirios de Spivey. Incluso reconoce que no puede asegurar que William Adams tuviera marineros prietos en su barco de bandera holandesa. Spivey cita al historiador John G. Russell, quien dice que escribió un artículo, Presencia excluida, shogunes, juglares, guardaespaldas y los encuentros de Japón con el otro negro, donde documentó la llegada de prietos a Japón en varias capacidades y que algunos prietos incluso poseían sirvientes japoneses y esclavos. Naturalmente, semejante afirmación tendría que venir de alguien de peso o alguien cuyo trabajo ha sido reconocido. El tan John G. Russell es prácticamente un desconocido que no tiene un solo libro publicado, solo escribe muchos artículos como Los oscuros nunca sueñan, raza, marginacionismo y la imaginación prieta en la ciencia ficción, Mindo y la cuestión de las vidas prietas en Japón, Viaje congelado, ciencia ficción, prietos, raza y los límites de la práctica especulativa, Replicando el yo blanco y el otro, el color de la piel, la falta de raza, los ginoides y la construcción de la blancura en Japón. He leído un artículo de Russell llamado Vigilancia, rabia blanca y el fin de la empatía, donde se queja de la violencia policial y la de los civiles blancos hacia los prietos en Estados Unidos. Indudablemente un obsesionado con el tema de la etnia prieta, por eso no se le puede tomar en serio. Para terminar, Spivey dice, el escenario principal de Shogun fue Osaka, que fue el centro económico y cultural de Japón durante el periodo de la serie. Si hubiera personas prietas en algún lugar de Japón y las había, también estarían en Osaka, no necesariamente viviendo y deambulando libremente entre la gente, sino ciertamente como parte de los grupos de emisarios europeos. Quizá la versión 2024 de Shogun sea innovadora en episodios futuros e incluya a los prietos presentes en ese momento. Aunque no lo hicieron en 1980, hay una variedad de tonos entre los japoneses representados. Tal vez se revele que uno es prieto. Hay algunas escenas navales próximas que enfrentan a barcos japoneses contra europeos, por lo que hay esperanza de que algunos marineros prietos reflejen la precisión histórica. ¿Dónde están los negros en Shogun? Respuesta simple y contundente. No había prietos en Japón durante el periodo en cuestión. El único caso del que se tiene cierto conocimiento fue el caso de Yasuke, un joven esclavo probablemente procedente de Mozambique. Llegó a Japón como sirviente del grupo de jesuitas del italiano Alessandro Palignano. Oda Nobunaga, un poderoso daimyo del periodo Sengoku y de inicios del periodo Asuchi Momoyama, conoció a Yasuke alrededor de 1581. Este era llevado por el padre Organtín, jefe de la delegación de jesuitas.
Nobunaga pidió que Yasuke fuera desvestido hasta la cintura y frotado para cerciorarse personalmente de que su tono de piel, negro como el carbón, era natural, pues creía que lo habían pintado así por diversión. Fascinado con el imponente hombre esclavizado que hablaba algo de japonés y medía 1,90 de estatura, y se decía que era fuerte como un toro, las crónicas japonesas cuentan que era tan fuerte como 10 guerreros nipones, Nobunaga lo convirtió en su guardaespaldas personal, y después de entrenarlo y orientarlo en las costumbres del Bushido, llegó inclusive a nombrarlo su samurái de confianza. Por desgracia, Nobunaga murió asesinado. Fue traicionado por uno de sus principales generales de nombre Akechi Mitsuhide. Este incidente significó que Yasuke se había quedado sin hogar, ya que al ser fiel al difunto líder no tenía espacio en el nuevo orden del clan. Aquí los registros no son claros, coinciden en que se le perdonó la vida, pero mientras unos dicen que se le dejó libre, otros indican que volvió a la esclavitud al servicio de los jesuitas, a los cuales fue devuelto. Este final sería el más aceptado, ya que no se tiene registro alguno de que Yasuke hubiera formado familia, hubiera tenido descendencia o habitar en algún pueblo. Alguien de ese color de piel no hubiera pasado desapercibido ni en el Japón de esa época ni en el actual. Incluso existe la posibilidad de que la historia de Yasuke sea solo un mito, una leyenda, no en el sentido de que no existiera, sino que fuera samurái. Pues eso es dudoso, ya que habría estado solo un año al servicio de Nobunaga y en ese tiempo, sin experiencia previa, se volvió un samurái. Gary, ¿eres tú? La triste realidad es que probablemente, y muy probablemente, Yasuke fue simplemente un criado en la casa de un señor de la guerra feudal durante un año. Los únicos prietos en Japón desde 1600 en adelante eran simplemente sirvientes de los europeos. Japón fue famoso por ser insular y xenófobo durante siglos con los no japoneses. Ni prietos, ni blancos, ni hispanos, ni nativoamericanos, incluso ni chinos, ni coreanos eran bien vistos o permitidos. Antes de eso, todo lo que quieras, siempre y cuando seas realista, claro está. Los habitantes de Asia continental estuvieron migrando al archipiélago japonés desde el siglo X a.C. De allí salen los japoneses, no aparecieron de la nada. Son una mezcla de pueblos inmigrantes, principalmente de la península de Corea. Esto incluye a la población indígena de Ainu, en Hokkaido, que en realidad muestra rasgos fenotípicos de Europa occidental, pero se ha demostrado genéticamente que han desarrollado esos rasgos fenotípicos independientemente de Europa occidental. Personas de todo el este de Asia, especialmente comerciantes, ocasionalmente establecen su residencia en Japón antes de que Tokugawa prohibiera el comercio internacional, y más tarde un pequeño número de asiáticos, especialmente chinos, viven en barrios especiales en Nagasaki. Entonces, ¿pueblo prieto en Japón? Simplemente no sucedió. No hay absolutamente ninguna fuente creíble que afirme que así fue. Los registros del Japón imperial demuestran que no fue así. Japón tiene una historia larga y detallada de alfabetización y registros meticulosos de incidentes que se remontan a siglos atrás. Es el lugar de nacimiento de la primera novelización registrada de una historia, la historia de Genji. Los japoneses son exageradamente metódicos con sus cosas. Es casi imposible que algo se les escape. Solo se puede considerar que en una etapa de Japón hubo una población prieta importante, y fue después de la Segunda Guerra cuando las tropas norteamericanas ayudaron a la reconstrucción del país y entre esas tropas llegaron prietos. Las afirmaciones de Spivey son completamente falsas. Nunca sucedió en absoluto antes de la era de la industrialización moderna de finales del siglo XIX y principios del XX. La historia de William Adams, por otro lado, trata sobre cómo un señor de la guerra utilizó a un visitante no católico y no religioso para abrir una brecha entre varias facciones en el Japón feudal y luego posicionar a su familia como el interés mayoritario en el país. En resumen, la razón por la que no hay prietos en Shogun es porque ellos no existieron. Incluso digamos que si existieron, ¿serían shoguns, comerciantes, consejeros de los nobles o algo por el estilo?
Si existieran, se les habría considerado por debajo del rango de casta del grupo social más bajo posible, porque la mayoría de los que llegaron a Japón y al este de Asia eran esclavos de la misión jesuita portuguesa y otros occidentales, que eran considerados por debajo de la casta más baja en clasificación social por un sistema feudal japonés de servidumbre que hace que el apartheid parezca un asunto liberal. Por último, en la novela no hay un solo personaje prieto. Leamos algunos comentarios sobre el artículo de William Spivey. Bueno, aquí W.J. Liu dice: ¿puedes citar la cita original en japonés de ese supuesto proverbio? Por supuesto que no puedes, porque no existe. Además, sería una apropiación cultural o lo que sea. O esa acusación solo funciona contra los blancos. Y sí, como dije, no existe tal proverbio. A ver, este nombrecito, Radley Wadsworth. Bueno, este patita dice: excelente artículo, Spivey. Ahora cuéntame la historia del famoso rey vikingo africano Yamal el Ceniciento. Cuéntame cómo se asentó en uno de los primeros pueblos de Islandia y contribuyó a la cultura vikinga. Este artículo es una broma. Spivey es un hombre que intenta desesperadamente inyectar su raza en una cultura y un periodo histórico carentes de cualquier evidencia real que respalde su afirmación. Aquí hay otro comentario de Neo Anderson. Neo, el elegido. Él dice: estaban demasiado ocupados dando vueltas por la Noruega del siglo XI, siendo Jarls o Housecarls. Obviamente. Fuente: el documental histórico que incluye imágenes reales de la época. Vikingos Valhalla. Y sí, eso de querer meter prietos en todos lados es un deporte de los progres que se debería llamar destruyendo la historia o me vale madre la historia. Lo más descabellado, aparte de querer ver prietos como parte del paisaje andando por allí en el Japón medieval, es meter gente prieta a Escandinavia. No hubo, pero allí están en las series y películas progres. Por eso razón tiene Neo Anderson cuando responde a la pregunta diciendo que no había prietos en Japón de esa época porque estaban en Escandinavia. Vamos a terminar de derribar este artículo que, como hemos visto, Spivey se sacó del orto. Originalmente se publicó en Medium y de allí otros medios lo han copiado y pegado. Y aquí está el detalle. El 2 de junio de 2016, el amigo Drew Kaufman, o por lo menos así se hace llamar, subió un artículo a Medium titulado «Cualquiera puede escribir cualquier cosa en medium.com, así que considere mi opinión». En este artículo nos dice: ¿sabías que cualquiera puede escribir cualquier cosa en medium.com? Entonces, cuando alguien comparta su trabajo en otro sitio web, ¿parecerá un artículo real y legítimo? Puedes escribir lo que quieras y la gente pensará que tu trabajo fue examinado mediante un proceso editorial. Puede confundir a cualquiera haciéndole creer que otro ser humano consideró que su escrito era digno de publicación. Es probable que alguien vea su artículo y piense: oh, esto es una verdadera pieza periodística porque está aquí, en un sitio web brillante. De todos modos, tengo la respuesta perfecta sobre cómo Joe Biden puede ganarse los votos de los partidarios de Bernie. Demócratas, tomen nota. Lo que sigue es lo que están viendo. Drew llenó el texto con la frase Goku embarazado. Como pueden ver, todo es eso. Para terminar con un dibujo de Goku embarazado. El artículo sigue allí, a pesar de haber sido subido el 2016. Eso nos demuestra que absolutamente nadie supervisa el contenido que la gente sube a esa web. Como bien demostró Drew, puedes subir cualquier tontería y se publicará en Medium, como si fuera un artículo bien pensado y argumentado, como por ejemplo ha hecho el buen William Spivey. Este artículo es una clara muestra de afrocentrismo radical. A ver, el afrocentrismo también se conoce como afrocentricidad y ocasionalmente africentrismo. Es una visión de la historia del mundo que enfatiza la importancia de los africanos, tomándolos como un solo grupo y a menudo transformándose en sinónimo de personas de etnia prieta, en la cultura, la filosofía y la historia. Uno entiende que la gente de etnia prieta necesite de esto, ya que cuando vemos África y lo vemos rezagado comparado con el resto del mundo, y peor, si tenemos en cuenta que la raza humana salió de allí, es decir, Adán y Eva eran prietos,
Y si lo ponemos desde ese punto de vista, pues el continente donde todo empezó, si no fuera porque lo colonizaron los europeos, hoy en día todavía seguirían viviendo agrupados en tribus y en chozas. África es un desastre, hay que decirlo. El dinero que los gringos le dieron a Europa para que se levante después de la Segunda Guerra es una propina comparada con todo el dinero que se le ha dado a África negra. Se explica el complejo de la gente prieta que no se identifica con los países que habita desde hace cientos de años y aunque ya no tiene ningún vínculo con África, se sienten africanos solo porque son prietos. Amigos, si eres prieto y naciste en New York, para los africanos eres un extranjero. Entonces, cuando esta gente ve el aporte de los asiáticos, los europeos, los países del continente americano y el resto del mundo a la humanidad, porque digámoslo así, la etnia indígena en Latinoamérica, por ejemplo, puede verse representada por el imperio de los incas y sus conocimientos en astronomía, medicina, alimentación, etcétera. El aporte de esta parte del mundo, o uno de los aportes, por ejemplo, es la humilde papa, que fue domesticada y cultivada en los Andes peruanos, y así, por ejemplo, de la cultura árabe tenemos las matemáticas, ¿no? O la pólvora, si no me equivoco, viene de Asia, etcétera, etcétera, pero los afros quieren tener algo y no tienen nada. Por eso, con desesperación, tratan de apropiarse de cosas que no fueron suyas, necesitan robar cultura para decir que algo hicieron. Por eso, indesmayablemente tratan una y otra vez de apoderarse del antiguo Egipto, por ejemplo. La serie Cleopatra de Netflix fue el último y patético intento. Es respetable que traten de rescatar y resaltar a gente de la etnia prieta que fue destacable en la historia por hacer algo importante como Martin Luther King o Nelson Mandela, por poner dos ejemplos. Por desgracia se les ha salido de las manos y deformado. Por culpa del progresismo, el afrocentrismo ha mutado en afrocentrismo radical. El afrocentrismo radical, así como todo el movimiento woke, le está fregando. Bueno, le está fregando en general, pero en este caso lo que va a ocurrir es que cuando hablen sobre algo tangible y real, referente al aporte de la gente prieta a la humanidad, simplemente nadie les va a hacer caso y se van a burlar de ellos tildando sus descubrimientos de inclusión forzada. Y en ese sentido lo que está haciendo el progresismo en el mundo del cine, la TV, los videojuegos y demás, metiendo gente prieta contra toda lógica, credibilidad y rigurosidad histórica en lugares e historias donde no deberían de estar, es devastador para el correcto afrocentrismo. La inclusión forzada está predisponiendo negativamente al ciudadano de a pie, por así llamarlo, en contra de cualquier reivindicación que quieran hacer en el futuro, ya que estarían completamente desacreditados. Los afrocentristas radicales, los que han perdido la cabeza como Spivey, diciendo auténticas absurdeces, como que los verdaderos mayas eran prietos, que los prietos gobernaban las estepas asiáticas, o cuando los prietos gobernaban Japón, que los primeros reyes de Inglaterra eran prietos, que Napoleón Bonaparte era prieto, que Beethoven era prieto, hasta emperadores incas fueron. Cuando se ponen a hablar sandeces como esas es que friegan su movimiento, ya que quedan como dementes, tratando de cambiar la historia sin argumento alguno. Para terminar, como Spivey, los radicales simplemente se dejan engañar o se autoengañan para inventar una historia falsa para su grupo étnico y eso es algo patético. Pero lo peor de hacer esto es que parecen odiarse a sí mismos por su origen étnico y eso da mucha pena. La única opción razonable para vivir tranquilo es simplemente no importarte en absoluto el papel que tuvieron en la historia las personas que se parecían a ti, lo cual es algo complicado, especialmente si eres una minoría en el lugar donde vives y peor si no te sientes parte de tu país. Y aquí lo dejo, mis atrincherados. ¿Ustedes qué opinan del afrocentrismo? ¿Es necesario? ¿Será destruido por el afrocentrismo radical? Los leo en la caja de comentarios. Pasamos a nuestra sección El video recomendado. Será un video relacionado al tema del que acabamos de hablar, del canal Tokarep Opina. Un video llamado Los mexicanos, chinos y japoneses eran negros. Te presento el afrocentrismo. No hay muchos videos que hablan del tema, así que lo considero un buen complemento para visitar si te gustó este tema. Dejo el link en la caja de comentarios. Y estos fueron mis 2 centavos, mi humilde opinión, poco inclusiva, misógina, falocentrista y lo que quieran sobre este asunto. Si milagrosamente han llegado hasta aquí y si les ha gustado el video, como dije al principio, denle like, compartan y comenten. Los comentarios ayudan con el algoritmo, basta con poner buen video o tienes mi apoyo y con eso me ayudas bastante.
Si están suscritos al canal, no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo video nuevo. Su apoyo económico es muy importante. Si desean colaborar con el canal, aquí tienen los QR donde podrán hacerlo. Para Perú tengo ya Piplim, para otros países tengo PayPal. También tienen los links en la caja de comentarios. Muchas gracias de antemano. Si desean pueden seguirme en redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter. Estoy más activo en Twitter últimamente. O bueno, en X. Estoy creciendo de a poquitos allí. En Facebook por ahora solo aviso cada vez que subo nuevo video. Nos vemos en la próxima. Desde mi pequeña trinchera, por ahora, este es el fin de la comunicación.